Lo primero que debes entender sobre mi familia es que somos expertos en apilar mentiras hermosas una encima de otra, como capas de un pastel perfecto. Por fuera, la corteza es dorada, suave, impecable. Al cortarla, el relleno podrido se derrama. Esta cena fue nuestra obra maestra. El aire olía a albahaca e hipocresía. La luz en la sala de la Jara era cálida, filtrada por la pantalla de vitral que mi abuela heredó de alguien a quien siempre dijo amar, pero cuyo nombre jamás se pronunciaba en voz alta. Había un mantel de lino blanco, tan blanco que hería la vista, y sobre él la fina porcelana heredada. Cada plato era un pequeño altar a un secreto no confesado. Yo estaba allí, en mi lugar designado entre mi hermano menor, Lucas, cuya inocencia aún era un velo frágil sobre sus ojos, y la silla vacía de mi padre. Siempre la silla vacía de mi padre. Mi madre, un monumento de resignada elegancia, se movía por la habitación con la gracia de un cisne moribundo. Sus movimientos eran coreografiados, un ballet de décadas de práctica, evitando el contacto visual directo. Y en su mano derecha, siempre en su mano derecha, llevaba el anillo de oro. No era un anillo de bodas cualquiera. Era una pieza pesada y maciza, una maraña de filigrana que parecía absorber toda la luz de la habitación. Un sofocante lazo dorado. Era el símbolo supremo de nuestra celda, de nuestra alianza con la mentira. Brillaba con cada gesto suyo, un faro centelleante que me guiaba de vuelta a la prisión que yo mismo había ayudado a construir. Llegó mi padre. No oí la puerta, pero sentí el cambio de presión, el frío repentino. Traía consigo el olor del exterior, del mundo real, un toque de viento y cemento que se extinguió al instante en el ambiente controlado de la habitación. No sonrió, asintió. Saludó a mi madre con un beso al aire, cerca de la mejilla, pero sin rozarla. Me miró de reojo y por una fracción de segundo algo se hizo añicos tras ellos, algo que solo yo podía ver, algo que me decía que él también recordaba. Se sentó y comenzó el ritual. El sonido de los cubiertos era el único diálogo real. El tintineo de los cuchillos contra los platos, el tenedor al atravesar la carne, era un idioma que todos hablábamos con fluidez. Lucas intentó hablar de la escuela. Su voz era el trino de un pájaro perdido en la tormenta. Mi madre sonrió, un tenso movimiento de labios que no llegó a sus ojos y dijo: «¡Qué maravilla, cariño!». Mi padre masticaba, con la mirada fija en algún punto entre el salero y el vacío. Los miré a cada uno, a la perfección de esa escena familiar congelada en el ámbar de la cena dominical, y sentí un impulso tan fuerte y primario de agarrar ese salero y tirarlo contra la pared, de gritar, de ver cómo se desmoronaba el pastel y cómo el relleno rezumaba negro y real sobre el mantel blanco. Pero me contuve, como siempre. Me senté sobre mis manos y sentí el peso del anillo de oro de mi madre, no en mi mano, sino en mi alma, hundiéndome. Si esta historia te conmueve, comenta abajo desde dónde la estás viendo y a qué hora es, porque necesitas saber. Necesitas saber de dónde vengo. ¿Cuál era la textura específica de esa mentira para comprender la profundidad del abismo que mi verdad crearía? Esta no es una historia de odio, es mucho peor que eso. Trata de un amor que se volvió torcido, envenenado por las sombras de una casa que prefería el silencio a la verdad. Un amor que fue el mayor tabú de todos, oculto tras el frío brillo de un anillo de oro. Fue Lucas, por supuesto, quien dejó caer la copa. Su pequeña e inquieta mano golpeó la delgada copa de vino tinto mientras gesticulaba, intentando captar la atención que siempre le negaban en ese teatro para adultos. El sonido fue escandalosamente fuerte, una salpicadura húmeda y violenta contra el pesado silencio. El vino se extendió por el mantel blanco inmaculado como sangre de una arteria abierta,
una mancha expansiva, viva y primordial. El tiempo no se detuvo, al contrario, se aceleró grotescamente. Mi madre gritó, «¡Dios mío!», en un tono que no era de preocupación por Lucas, sino de pánico por el mantel, por la perfección manchada. Su movimiento fue rápido, automático. Se levantó y la servilleta blanca que tenía en el regazo cayó al suelo, ignorada. Su anillo de oro relucía a la luz al aferrarse a la mesa. Los nudos dorados parecían apretarse alrededor de su dedo, un tormento silencioso. No miró a su hijo, sino a la mancha, como si pudiera contenerla con la fuerza de su desesperación. «¡Mira lo que has hecho!». La voz de mi padre cortó el aire, profunda, llena de una decepción desproporcionada, ancestral. No se trataba del vino, nunca se trataba de lo superficial. Se trataba de romper las reglas, de manchar la fachada. No gritó, pero el volumen bajo y controlado de su voz era más aterrador que un grito. Sus ojos, por primera vez esa noche, estaban fijos y vivos, pero llenos de furia. Furia por tener que participar en esta pantomima, furia porque perturbaran su silencio. Lucas se recostó en su silla, con los ojos abiertos y vidriosos, llenos de lágrimas que no se atrevían a caer. Me miró, buscando refugio, un aliado, y yo me quedé paralizada. Me sudaban las manos bajo la mesa. Vi cómo ese rojo se extendía, consumiendo lo blanco, y fue lo más honesto que había visto en esa habitación en años. Fue visceral, fue real, fue un accidente, algo imprevisto, y por esa misma razón le resultó monstruoso. Mi madre empezó a frotar la mancha con otra servilleta, con movimientos frenéticos e inútiles, que solo conseguían que la mancha roja se volviera más rosada, más ancha, una mancha repugnante. «Sal, sal con agua fría», se susurraba a sí misma, un mantra de negación. El anillo de oro golpeaba contra el vaso de agua mientras trabajaba inútilmente, un tintineo metálico irregular que marcaba el ritmo de su desesperación. «Tlin, tlin, tlin». Fue entonces cuando la mirada de mi padre se volvió hacia mí. La furia que sentía se había calmado, reemplazada por algo peor, un profundo cansancio, un juicio silencioso. «Podrías prestarle más atención, Ela», dijo con voz suave como una cuchilla. «Distráelo, algo», y ese fue el empujón. La acusación velada, injusta y fuera de lugar. Siempre fue así. La culpa, como el vino, siempre fluía al fondo, y ese fondo siempre era yo. Yo era la hermana mayor, la guardiana extraoficial de las apariencias, la que absorbía todas las tensiones no resueltas que flotaban entre ellas. El anillo de oro de mi madre parecía latir hacia mí, un faro de acusación. Sentí un calor que me subía por el cuello, no de vergüenza, sino de ira. Una ira vieja y fermentada que olía a vino tinto y mentiras. La mancha ya no era una mancha, era un portal. Era la verdad de nuestra familia, desnuda contra el lino blanco. Y ya no podía apartar la mirada. El silencio que siguió a este pequeño caos fue aún más denso. La mancha de vino, ahora de un púrpura húmedo y fangoso, era el centro del universo. Mi madre permanecía sentada, derrotada, con las manos temblorosas apoyadas en la mesa, la derecha cubriendo la izquierda, ocultando el anillo de oro como si él también se hubiera sentido avergonzado por este desastre plebeyo. Mi padre respiró profundamente por la nariz, un sonido áspero que era la banda sonora de su infinita decepción. Lucas miraba fijamente su plato, con la espalda rígida, aprendiendo otra lección brutal sobre el precio de un error en esta casa. Fue en este vacío, en este campo minado de resentimiento silencioso, donde cayó la bomba de neutrinos. Lucas levantó la vista, con la barbilla aún temblorosa, pero los ojos secos. La inocencia ante el absurdo a veces se transforma en una valentía pura que los adultos han perdido hace mucho tiempo.
Miró primero a mi padre, luego a mi madre y luego a mí. Su voz, todavía un poco temblorosa, rompió el silencio como un cristal fino. ¿Por qué papá no le da un beso de verdad a mamá? Me quedé sin aire, no de forma dramática, sino como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era una pregunta tan simple, tan pura, tan devastadoramente lógica. Era la pregunta que me había hecho miles de veces, pero nunca, nunca tendría el coraje de expresarlo verbalmente. Mi madre se quedó quieta. No una quietud de conmoción, sino de terror. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en Lucas, y vi que se le tensaba el cuello. No miró a mi padre. Era como si mirarlo en ese momento confirmara la pregunta del chico. Mi padre, por su parte, cerró los ojos un segundo largo. Al abrirlos, estaban vidriosos, fijos en un punto lejano de la pared, detrás de Lucas. Forzó un sonido que debería haber sido una risa, pero salió como un gruñido seco. ¿Qué clase de pregunta es esa, Lucas? Cómete la comida. Evasión. La táctica maestra. No respondas, no niegues, no confirmes. Simplemente desvía la atención y entierra. Pero Lucas, armado con la lógica inflexible de un niño, no estaba satisfecho. La semilla de la curiosidad se había plantado en el terreno fértil de su incomodidad. Recurrió a mí, su refugio, su hermana que siempre respondía a sus preguntas incómodas sobre el mundo. Ella insistió con voz más firme: si somos familia, tenemos que querer a todos, ¿no? Como tú me quieres a mí, como la abuela quería al abuelo, así como la abuela amaba al abuelo. La frase resonó con veneno por la habitación. La abuela no quería al abuelo, lo toleraba, igual que mi madre toleraba a mi padre, igual que yo. Su pregunta ya no era sobre besos, era sobre la naturaleza del amor en esa casa. Era sobre el contrato no escrito que todos habíamos firmado. Fingir. Sin querer, había puesto el dedo en la llaga original, la raíz de toda esa inquietud. Y entonces lo sentí. Un temblor dentro de mí. Un cambio. Como si una cerradura gigantesca y oxidada, ubicada en lo más profundo de mí, hubiera sido tocada por la llave perfecta de esa pregunta ingenua. Algo empezó a surgir. No era ira, no era tristeza, era una verdad oscura, pesada y viscosa, una que había reprimido durante tanto tiempo que había cobrado vida propia. Se agitó dentro de mí, exigiendo ser liberada. Miré a mi padre. Tenía la mirada fija en la pared, pero vi que el músculo de su mandíbula se contraía. Él, tú lo sabías, sabía que esa pregunta era peligrosa. Sabía que yo tenía la respuesta. El anillo de oro de mi madre, ahora completamente oculto entre sus manos entrelazadas, parecía quemarla a través de su carne, a través de la mesa, a través de mí. Era un secreto. Y Lucas acababa de preguntarle directamente sobre ello. El mundo no se detuvo, se desintegró. Los límites de mi visión se oscurecieron, como si mirara a través de un telescopio invertido, y todo, a mi alrededor, la mancha de vino, el rostro pálido de mi madre, la espalda rígida de mi padre, se perdió en una distancia infinita. El sonido de mi propio corazón se convirtió en un tambor sordo y primario, ahogando el tintineo de los cubiertos, la respiración agitada de Lucas y el zumbido eléctrico del refrigerador de la cocina. Fue como si tuviera un eclipse interior. La luz de la razón, la que me mantenía atado a la mesa, a la etiqueta, a las mentiras, fue completamente borrada por una sombra inmensa y familiar. Era una oscuridad que conocía íntimamente, la sombra que visitaba en sueños y despertaba sudando, intentando olvidar. No era aterradora, era acogedora, era mi verdadero hogar. Se me secó la boca. Mis manos, antes sudorosas bajo la mesa, ahora estaban frías, inertes, como si ya no me pertenecieran.
Miré a las personas en la mesa, pero no las reconocí como mi familia. Eran figuras de cera, muñecos colocados allí para dar testimonio. El único punto real, el único faro en este nuevo y oscuro mundo que se abría, era el anillo de oro de mi madre. Incluso oculto bajo sus dedos entrelazados, podía verlo, podía sentir su peso, su calor metálico. La tía, llamándome. La pregunta de Lucas todavía resonaba en el vacío que ahora era mi mente. ¿Por qué papá no le da un beso de verdad a mamá? La pregunta ya no era suya, era mía. Era la pregunta que me había consumido desde que tenía su edad. Y la respuesta, esa cosa negra y viscosa, se revolvía en mi garganta, subiendo como una marea. No pensé en las consecuencias. La persona que piensa en las consecuencias había sido eclipsada. En su lugar solo había un impulso primario, freudiano y puro, la necesidad de confesar, de decir la verdad, no para herir, no para liberarme, pero porque esa verdad era lo único real en esa habitación, y la realidad, por horrible que sea, exige ser vista. Mi padre se movió. Tomó la botella de vino, la misma que había manchado el mantel, y la inclinó sobre la copa vacía de Lucas. Un acto automático de llenar un vacío, de restaurar el orden. El sonido del líquido fluyendo en la copa fue escandalosamente fuerte, un denso riachuelo rojo. Fue el detonante. Abrí la boca. Primero salió el aire, un susurro áspero. Y entonces, la voz que salió no era la mía. Era más profunda, más lenta, llena de una calma aterradora que no era la mía. «Él no la besa», dije, y la voz resonó en la habitación silenciosa, porque sus besos no son para ella. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La mano de mi padre se congeló, la botella seguía inclinada, el vino casi desbordando la copa de Lucas. Los ojos de mi madre eran un mar de terror. Lucas parecía confundido, todavía sumido en su propia pregunta, pero no los miraba. Mi mirada estaba fija en mi padre, y por primera vez esa noche no pudo evitarlo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos no vi ira. Vi pánico, vi reconocimiento. Él sabía lo que se avecinaba. El eclipse que me había sobrecogido a mí también lo había sobrecogido a él. Estábamos solos, atrapados en ese instante congelado, a punto de ser aplastados por el peso de un secreto que ya no era solo mío. Y la sombra dentro de mí ganó. La voz que salió de mí no tembló. Era plana, clara, como un bisturí cortando carne ya entumecida. No había emoción en ella, solo hechos, hechos podridos. Sus besos no son para ella, repetí, y las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. Nunca lo fueron. Mi madre emitió un leve ruido, un gemido ahogado, como si le hubieran dado un puñetazo. Separó las manos, dejando al descubierto el anillo de oro. Ahora parecía ofensivamente brillante, el objeto de un contrato que estaba a punto de romperse delante de todos. Continué con la mirada fija en mi padre. Estaba paralizado, con la botella de vino aún en la mano. Su rostro era una pálida máscara de horror resignado. No intentó detenerme. Sabía que era demasiado tarde. ¿Recuerdas aquella vez que tuve neumonía, mamá? A los 10 años. Mi voz era suave, casi narrativa. Te fuiste a cuidar a la abuela. Estábamos solo él y yo. Lucas me miró y luego a su padre. Su expresión de confusión se profundizó hasta convertirse en una inquietud que no podía nombrar. Me despertaba por la noche, con fiebre y escalofríos, y él venía, se acostaba en la cama a mi lado. Hice una pausa, saboreando el sabor metálico del recuerdo en mi lengua. No era su cama, era la me abrazó por detrás para calentarme, y él olió mi pelo. El silencio en la sala era absoluto, era el silencio de una catedral vacía, pesado y sagrado, de una manera pervertida. Dijo que olía a flores, que mamá olía a productos de limpieza.
Vi cómo la cara de mi madre se arrugaba como si le hubiera escupido y me besó la nuca. Aquí. Llevé mis dedos fríos a la base del cráneo. Fueron besos largos y húmedos. No eran besos de padre. Y yo me quedé quieta, con miedo de moverme, miedo de que se detuviera, miedo de que no se detuviera. La confesión brotaba a borbotones, un río negro de verdad tóxica. No podía parar. Y cuando enfermé, nada volvió a la normalidad. Los besos en la nuca se convirtieron en besos en la coronilla que se prolongaban demasiado. Los abrazos para calentarme se convirtieron en muestras de cariño. Me miró Lucas, no como un padre mira a su hija. Me miró como un hombre mira a una mujer. Y él sabía que yo lo sabía, y yo sabía que él sabía que yo lo sabía. Mi voz se quebró ligeramente en la última frase, la única concesión a la emoción. Finalmente aparté la mirada de mi padre y miré a mi madre. Su rostro estaba húmedo de lágrimas silenciosas, pero sus ojos no estaban fijos en mí. Estaban fijos en mi padre, con una expresión de revelación tan devastadora que casi superaba el dolor. Ella, tú lo sabías en cierto sentido, siempre lo había sabido. Solo necesitaba que alguien lo dijera en voz alta para que la cortina de mentiras se desvaneciera. No se trata de odio, susurré, esta vez a Lucas, intentando explicar lo inexplicable. Nunca lo fue. Se trata de un amor que nació mal, un amor que es un cáncer, un tabú. La última palabra resonó en la habitación, definiéndolo todo. Tabú. Estaba acabado. La verdad, toda ella, había salido a la luz, manchando el mantel de forma más irrevocable que cualquier vino tinto. Salpicó las paredes, el techo, a cada uno de nosotros. Era un olor fuerte, dulce y podrido, de un secreto que finalmente había sido arrancado de la luz para morir. Y entonces llegó el silencio. No el silencio anterior tenso y lleno de cosas no dichas. Este era un silencio postapocalíptico, el silencio de un mundo que acababa de terminar. El silencio no era vacío, era denso, palpable, un algodón húmedo que obstruía oídos, bocas, pulmones. Tenía peso, tenía sabor, el sabor a cobre y vino agrio. El primero en moverse fue mi padre. Con una lentitud que parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, bajó la botella de vino. No la soltó, simplemente la dejó caer. Cayó de lado sobre el mantel con un golpe sordo, y el resto del contenido rojo se derramó, encontrándose con la mancha original, agrandándola, consumiendo el último resto de blanco. No miró el líquido derramado. Sus ojos, vacíos, muertos, seguían fijos en mí, pero ya no me veían. Vio al monstruo que él mismo había creado, y al monstruo en el que me había convertido al vocalizarlo. Entonces se levantó. La silla raspó contra el suelo de madera, un sonido que rompió el silencio como un grito. No dijo ni una palabra, no miró a mi madre, no miró a Lucas, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del comedor. Sus pasos eran pesados, vacilantes, como los de un hombre muy borracho o muy herido. La puerta estaba abierta, la cruzó y desapareció en el oscuro pasillo. No oímos abrirse ni cerrarse la puerta principal. Solo el silencio se tragó sus pasos y desapareció. Mi madre no lo llamó, no se movió. Estaba acurrucada en su silla, empequeñecida, como si la verdad la hubiera encogido físicamente. Las lágrimas habían cesado. Su rostro estaba húmedo e inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, fijos en el lugar donde él había estado sentado. Su mano derecha, la del anillo, descansaba abierta sobre la mesa, con los dedos ligeramente curvados hacia adentro, como las garras de un pájaro muerto. El anillo de oro, ahora, parecía solo eso, un pesado trozo de metal en una mano que ya no albergaba vida. Ya no brillaba, solo reflejaba la tenue luz de la habitación.
de un amarillo enfermizo y apagado. Lucas estaba acurrucado en su silla, haciéndose lo más pequeño posible. Lloraba en silencio, sollozos que estremecían su pequeño cuerpo, pero no emitían sonido alguno. No lo entendía todo, pero entendía lo suficiente. Entendía que algo monstruoso se había desatado, algo que había destrozado a su padre y congelado a su madre. Y me miró, ya no buscando refugio, sino con un miedo animal, primario. Ya no era su hermana. Era la fuente del ruido que había ahuyentado al depredador y paralizado a la presa. Yo era la tormenta. Y luego, uno por uno, sus ojos se apartaron de mí. La mirada de Lucas, llena de miedo y confusión, se desvió hacia el suelo, hacia las migas de pan cerca de su plato. Ya no soportaba mirarme. La mirada de mi madre finalmente se apartó del asiento vacío de mi padre. Bajó lentamente la mirada hasta posarla en sus propias manos, en ese anillo de oro que simbolizaba un voto profanado de una forma que jamás imaginó. Nunca más me miraría. Nunca más. Estaba solo en medio de aquella devastación. Había dicho la verdad, había confesado el tabú, y el precio fue instantáneo y total. Mi familia, tal como la conocía, había desaparecido. Y me había convertido en un espectador, el portador de una verdad que nadie, ni siquiera yo, sabía cómo llevar. El silencio era mi nuevo hogar, y la soledad, mi único consuelo. La soledad no llegó como una ausencia, llegó como una presencia. Era una entidad pesada y cálida que se instaló donde había estado mi padre, que se acurrucó a los pies de mi madre, que se aferró a la espalda de Lucas. Y ella me miró con los ojos de todos. No estaba solo. Era la encarnación de la soledad de esa familia. La verdadera bestia en la habitación no era el secreto, era yo, la que se atrevió a nombrarla. El tiempo perdió su sentido. Podrían haber sido minutos o una hora. La luz de la lámpara no cambió, pero la habitación parecía más oscura, como si la mancha de vino y vergüenza absorbiera toda la luz restante. El olor a comida se volvió rancio, aceitoso, nauseabundo. La lasaña que antes olía a albahaca, ahora olía a desesperación quemada. Miré mis manos sobre la mesa, manos que él había sostenido con una caricia que no era paternal, manos que ahora temblaban levemente, no de arrepentimiento, sino por la descarga de adrenalina postraumática. ¿Qué había hecho? La pregunta resonó en mi mente, pero no encontró eco en mi corazón. Mi corazón latía a un ritmo extraño, casi de liberación. Era esto lo que Freud prometía. Una liberación que se parecía tanto a una ejecución. Esperaba alivio. Esperaba que el peso de años se me quitara de encima. En cambio, un nuevo peso, mucho más pesado, se apoderó de mí, el peso de ser el dueño de la verdad, el guardián del horror. Ya no cargaba solo con el secreto, había compartido sus fragmentos contaminados con todos, y ahora cargaba con la culpa de haberlos envenenado. Lucas fue el primero en moverse. Se deslizó de la silla, con movimientos vacilantes, como un animal herido. No miró a nadie. Caminó hacia la puerta, imitando a su padre, y desapareció en el oscuro pasillo. El sonido de la puerta de su habitación al cerrarse fue un suave clic final. Era el sonido de él excluyéndome de su mundo. Un mundo donde las hermanas no decían cosas que destrozaran a sus padres. Mi madre seguía inmóvil. Respiraba, la única prueba de que seguía viva. Su pecho subía y bajaba casi imperceptiblemente. Estaba catatónica, insensible a un dolor tan intenso que su sistema nervioso simplemente se apagó. Ya no estaba en esa habitación. Se encontraba en un punto intermedio entre su vida anterior a esa sentencia y el abismo de lo que vendría después. ¿Y yo? Permanecí sentado, paralizado no por el horror, sino por la absoluta extrañeza de esta nueva realidad. Había un vacío donde antes había habido una angustia familiar. Fue un trato cruel.
Cambié la agonía de lo no dicho por el desierto de lo dicho. La confesión no me liberó, me transfirió a otra celda. Antes estaba atrapado con ellos en una prisión dorada, compartiendo la carga del silencio. Ahora estaba solo en confinamiento solitario, condenado a cargar con el peso de lo que había revelado. La verdad no nos liberó, nos sentenció, cada uno a su propia mazmorra de silencio y culpa. El anillo de oro de mi madre, en esa mano inerte, parecía susurrarme desde el otro lado de la mesa. ¿Pensabas que serías un héroe? Solo eres el carnicero, el que extirpó el tumor y mató al paciente. Y en lo más profundo, en el lugar más oscuro y freudiano de mi alma, una pequeña y malvada voz susurró. Pero al menos ya no la mira a ella. Ahora solo me mira a mí. Era la voz de mi propio tabú, viva y coleando, alimentada por la confesión. No la había exorcizado, la había engendrado. El movimiento fue tan lento que al principio pensé que era una alucinación, un destello de la luz moribunda. La mano izquierda de mi madre, la que no llevaba el anillo, se movió primero. Sus dedos, pálidos y delgados, se crisparon ligeramente sobre el lino manchado, como si intentara agarrar algo sólido. Entonces, con un esfuerzo que pareció monumental, levantó la cabeza. Sus ojos ya no estaban vacíos. Ahora estaban llenos de una lucidez gélida y absoluta. Ya no había lágrimas, ya no había dolor, había juicio. No me miraba como a una hija. Me miraba como un jurado mira a un acusado después de leer el veredicto. No dijo ni una palabra. Su respiración era controlada, casi inexistente. Su atención se desvió de mí hacia su mano derecha, la que descansaba inerte, con el anillo de oro como un discreto reflejo sobre su piel pálida. Lo contempló un largo instante, como si lo viera por primera vez, descifrando su verdadero significado. Entonces, con una deliberación aterradora, acercó su mano izquierda a la derecha. Sus dedos rodearon el pesado anillo de oro. Hubo mínima resistencia. Su nudillo estaba ligeramente hinchado, el metal era firme, pero no dudó. Con un tirón brusco y decidido, se arrancó el anillo del dedo. El sonido del metal al rozar la piel era áspero, íntimo, definitivo. Era el sonido de un vínculo que se rompía. Sostuvo el anillo en la palma de la mano, mirándolo una vez más. No con amor ni con añoranza, con asco. Era como si sostuviera el artefacto físico de toda la podredumbre que había vertido sobre la mesa. La prueba material del contrato roto. Y entonces se puso de pie. Parecía haber recuperado su altura. Volvía a ser aquella mujer elegante e imponente, pero ahora su elegancia era glacial, letal. Caminó alrededor de la mesa, sus pasos silenciosos sobre la alfombra, cada uno medido y preciso. No miró la mancha, no miró la botella caída. Su mirada estaba fija en mí. No podía moverme, no por miedo, sino por una hipnosis macabra. Sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Era inevitable. Era el clímax lógico de todo. Se detuvo a mi lado. No la miré a la cara. Tenía la mirada fija en su mano, en el anillo que llevaba. Su mano izquierda vacía sujetó mi mano derecha sobre la mesa, girándola para que mi palma quedara hacia arriba. Su piel estaba fría como el mármol. La mía estaba sudorosa y caliente, y luego, con su mano derecha, colocó el anillo de oro en mi palma. El metal estaba caliente, aún conservaba el calor de su dedo, el calor de décadas de mentiras. Era pesado, mucho más pesado de lo que imaginaba. Era el peso de un matrimonio, de una familia, de un secreto. No me presionó la mano cerrada. Simplemente colocó el objeto y retiró las manos, como si me hubiera dado un arma cargada o veneno. Ese fue su veredicto, su sentencia. No me desterró con palabras, me coronó, me hizo heredera del tabú, la nueva guardiana de la podredumbre. El anillo no era un regalo, era una marca, una gentileza.
Ahora estaba oficialmente contaminada y ella me había transmitido la fuente de la mancha para que yo la cargara sola. Se dio la vuelta y salió de la habitación con la misma serena dignidad con la que siempre había vivido. No volvió a mirarme. Su trabajo allí había terminado. Y me quedé, con el anillo de oro ardiendo en la palma de mi mano. Ya no era el símbolo de su encarcelamiento, era el símbolo del mío. Confesé el secreto para liberarme, y a cambio, gané su jaula. Y aquí es donde te pregunto, ¿qué es peor? ¿Vivir asfixiado por el peso de un secreto que te corroe o liberarlo y descubrir que el vacío que queda es aún más aterrador? Lancé la bomba a la habitación y sobreviví a la explosión, pero ahora vivo entre los escombros, atrapado por los fantasmas que creé. Este anillo de oro en mi mano es mi nuevo grillete. Es la prueba de que algunas verdades no liberan, solo desvían la culpa. Transforman a la víctima en verdugo, a la hija en rival, al amor en crimen. Y tú, observándome ahora, desde la comodidad de tu oscuridad, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué has enterrado tan profundamente que ni siquiera te has atrevido a confesártelo? ¿Crees que confesar te traerá paz? Mírame, mira este anillo. La paz es la mayor ilusión. Lo único real es el peso de lo que cargas. Y la pregunta que te perseguirá para siempre es, ¿eres lo suficientemente fuerte para llevarlo solo, o eres lo suficientemente cobarde para compartir ese peso y condenar a todos los que te rodean, como hice yo? El tabú no muere, simplemente encuentra un nuevo huésped.